En Argentina, se habla de un diabólico espectro, de aspecto femenino, que termina siendo la desgracia de aquel hombre que se cruce en su camino. La viuda negra. El relato mítico nos ha transmitido diversas versiones sobre quién es y cómo actúa la viuda negra. Una de esas versiones nos cuenta que se trata del alma en pena de una mujer maltratada y engañada por el amor de su vida, que transita sin destino por los montes presa de su deseo de venganza. Producto del odio eterno hacia los personajes masculinos, antes de morir, hizo un pacto con el diablo para que su venganza perdurara con el tiempo. Un trato que la convirtió en un fantasma horrible con un vestido negro que cubre completamente su rostro. Otra de las opciones es que se trata del alma en pena de una mujer asesinada por un amante celoso y que intenta tomar revancha con cada hombre desprevenido que encuentre. Una tercera versión sostiene que se trata efectivamente de una viuda, que tras el deceso de su marido murió ella misma de pena. Sin embargo, su espíritu sigue obsesionado con la idea de reencontrarse con él, por lo que se acerca a cada hombre que se le cruza, y al caer en su error, lo liquida en un ataque de furia. El temor que provoca la viuda negra hace que los paisanos teman atravesar los montes después de la medianoche, la hora señalada para la aparición de la misteriosa dama. Los relatos la describen como una presencia femenina, alta y delgada, siempre vestida de negro o con un velo negro que casi la cubre en su totalidad. Quienes vieron su rostro la describen en un estado de descomposición muy avanzado, con una mirada perdida que parece estar recluida en sus pensamientos, ensimismada o dirigiendo su atención a algo a la lejanía. Sus manos no tienen piel, son solo huesos helados que queman a su víctima con solo tocarla. Se presenta muy entrada la noche, parada a un lado del camino o a la mitad de la cuadra en caso sea un pueblo o localidad. Se le aparece siempre a los hombres de los cuales aparentemente se quiere vengar, pero nunca a las mujeres, ya que se dice que las detesta. A pesar que su presencia suele llevar a la muerte a aquel que este espectro haya elegido, haciéndole caer en profundos barrancos o cosas parecidas, también ha habido el caso donde encontró a su víctima por un tramo del camino, obligándolo con una fuerza sobrehumana a tener relaciones con ella, desgarrando sus vestiduras, arañando todo el cuerpo y haciéndole entrar en un estado de desorientación, como si estuviera ebrio, y una vez satisfecha, lo dejaba irse, desapareciendo en la oscuridad de la noche. La viuda negra privilegia entre sus víctimas a los jinetes, trepándose a sus espaldas para aplicarle un abrazo mortal. El ataque es precedido por el llanto desconsolado de una mujer. Quienes se le acerquen para asistirla difícilmente conservarán su vida. El caballo caía ante una especie de embrujo, encabritándose y negándose a obedecer a su jinete. Entonces ella subía junto a él y conduciendo el caballo hacía que éste se accidentara o cayera en un precipicio en la oscuridad. Existen diversas versiones sobre la leyenda de la viuda negra. Solo en la provincia de Salta existen al menos 2 versiones. Una de ellas la presenta como una mujer alta, bella, de figura seductora y alrededor de 40 años. Sin embargo, nadie pudo ver su rostro. En los valles del Lerma y Calchaquí se la presenta como una anciana, aunque su cara resulta esquiva. En estos casos, las apariciones de las viudas negras espantan a los hombres. Sin embargo, no se acercan a cualquiera, sino solo a aquellos que han engañado o son infieles con alguna mujer, o bien aquellos cuyos romances han terminado con la muerte de la amada. Allí, la viuda oficia como una especie de ángel de la venganza femenina. Un relato del sur de Argentina nos lo narra Carlos Vega Delgado. Esa noche, el viento soplaba huracanado en Porvenir. Pedro Mansilla caminaba tambaleante enfrentando tal clima adverso y por las copas de más que había bebido en el bar del pueblo. En su estado etílico, caminaba hacia su hogar, pensando qué explicaciones daría su mujer que la mitad de su paga de la esquila había quedado sobre la mesa del bar, por solo aceptar una partida de cartas, que de a poco se fue haciendo cada vez más extensa, tratando de recuperar lo perdido
y a la par demás copas. Mientras caminaba, escuchaba ruidos que se confundían con los ruidos habituales de ramas y hojas que se mecían producto del clima tormentoso que se estaba viviendo. La nieve y las ramas formaban sombras fantasmales, pero en un momento sintió un lamento y grito de desesperación de un niño. Tal fue el miedo que sintió que se estremeció hasta los tuétanos. Tal fue el miedo que decidió bajar a la calzada para tener más oportunidad de escapar por si algo se le presentase. Al llegar a la esquina, levantó la cabeza y vio a una mujer gigantesca, cubierta por una túnica negra. De pronto, este espectro se abalanzó sobre él y al abrazarlo gritó: ¡Ay! Lo mataron hace muchos años y me dejó sola. Al verse atrapado por tal figura fantasmal, intentó separarse de ella con todas sus fuerzas, y ella, abrazándolo, gritó de nuevo: «Solo besos lo salvarán, y yo podré descansar en paz», decía intentando besarlo con su boca putrefacta. La viuda negra tenía su nariz con las cuencas vacías, y de pronto Pedro vomitó por el asco interminable que sentía. Al fin, cuando pudo desprenderse, salió gritando y corriendo hacia su casa. A la vez, rompió la quietud que hasta ese momento se vivía en el pueblo. Al día siguiente, todo el pueblo no hablaba de otra cosa, sino de la que le había sucedido a Pedro. De ahora en más, hasta los más incrédulos pensaban 2 veces quedarse en la calle hasta la noche por miedo de enfrentarse con la muerta que rondaba de noche. Los mitos y leyendas tienen una moraleja o afán moralizador. En este caso, la viuda negra es un agente o metáfora que en última instancia se propone disciplinar a los hombres para que respeten su juramento de fidelidad matrimonial que impone la monogamia católica. Espero que les haya gustado esta leyenda. No olviden dejarme su opinión en los comentarios y compartir el video para llegar a más personas. Síganme en mis otras redes sociales para más contenido como este. Hasta la próxima.